Transformación de esfuerzos y deformaciones. Se estudió que el esfuerzo general en el punto Q se pueden representar con los esfuerzos normales y cortantes correspondientes a la cara con la que interactúan. Este capítulo tiene dos partes. El primero explica la transformación de los esfuerzos cortantes o normales cuando éste está girado. Y la segunda parte explica la transformación de las deformaciones. Transformación de esfuerzo plano. La transformación de esfuerzo plano, como podemos ver en la figura 7.5a, permite determinar las componentes después de haberlo girado, como se ve en la figura B, con respecto al eje Z. Para determinar las componentes sigma x' y tau x' y', ejercidos sobre el eje x', se usa un elemento prismático para facilitar la obtención de para descomponer sus vectores de fuerza, por así decirlo, en algo más simple. Entonces, primero hacemos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y', en X' y Y', hacemos sumatoria de fuerzas igual a 0. Despejamos X', sigma X' y tau X', y hacemos ciertas condiciones de resolver, aplicamos ciertas identidades trigonométricas como la del coseno cuadrado, la de 2 coseno, la de 2 teta y así, y reescribimos las ecuaciones y obtenemos la ecuación que vamos a usar para obtener el esfuerzo en X' y el cortante para obtenerlo en X', Y', y para obtener el esfuerzo en Y', lo que hacemos es cambiar el ángulo, y al cambiar este ángulo nos invierte los signos y entonces quedaría prácticamente lo mismo que el esfuerzo en X', pero con signos intercambiados. Esfuerzos principales, esfuerzo cortante máximo. Entonces tenemos que las anteriores ecuaciones del esfuerzo en X' y el cortante X', Y' se pueden expresar, son ecuaciones paramétricas de un círculo. Entonces se usan ciertos teoremas matemáticos y algebraicos y obtenemos la ecuación de un círculo, Entonces, la primera parte, que la que nosotros normalmente usamos como X, es el esfuerzo promedio, va a ser el promedio X y el esfuerzo X, el esfuerzo Y sobre 2, y esta parte, la que sería normalmente nuestra Y al cuadrado, es el cortante al cuadrado, y acá esta parte obtenemos nuestro radio. Nuestro radio es la raíz de la diferencia de los esfuerzos sobre 2 más el cortante al cuadrado. Si lo tenemos aquí se puede apreciar de una mejor manera. Listo. Nos vamos al círculo. Ya construimos el círculo a partir de esto y entonces obtenemos que nuestro esfuerzo máximo es de nuestro punto O hasta A y nuestro esfuerzo mínimo es de O a B. De igual manera podemos decir que nuestro diámetro entre el diámetro entre A y D es nuestro cortante máximo. Entonces, cuando
Esto de máximo y mínimo, ¿cómo lo obtenemos? Es cuando el cortante vale 0, el esfuerzo se hace máximo o se hace mínimo. Para un punto M, donde el radio expresa el cortante. Pero también lo hacemos para cualquier punto. Por ejemplo, en un punto N, nuestro cortante va a ser negativo y nuestro esfuerzo X va a estar comprendido desde O hasta nuestro punto N. Y nuestro esfuerzo promedio va a ser de O hasta C. Ese sí se mantiene tal cual. Para hallar el ángulo delta de P, que delta de P es el ángulo que tiene o la separación que tiene X con Y' y X con X'. Entonces, para obtener este ángulo usamos tangente de 2 teta de P va a ser igual a 2, ¿cierto? Y para hallar el esfuerzo máximo y mínimo en esta figura o en este elemento con estas condiciones usamos esta ecuación. Y para hallar el teta de S, que es el ángulo de separación que hay entre X y X', cuando entonces obtenemos que es 2 teta de S, esto es invertido al teta de P. Entonces arriba vamos de los esfuerzos y abajo el cortante. Y este nos permite hallar el cortante máximo. Este es un problema de aplicación y ya lo vamos a resolver. El problema 7.1 nos dice: una fuerza única horizontal de magnitud de 150 libras se aplica en el punto D de la palanca ABD, sabiendo que la porción AB de la palanca tiene un diámetro de 1.2 pulgadas. Determine A. Los esfuerzos normal y cortante. B. Los planos principales y los esfuerzos principales en el punto H. Lo primero que debemos hacer es hacerle un corte acá de A hasta H. Debemos hacer un corte en el cilindro. Entonces dibujamos nuestro cilindro. Sabemos que nuestro cilindro está en un plano ordenado. Entonces nuestra fuerza P está en Z. P tiene una magnitud de 150 libras, tal y como nos lo dice el ejercicio. Sabemos que tenemos una torsión alrededor de Y. Tenemos una torsión alrededor de Y. Listo. ¿Cómo hallamos esa torsión? La vamos a hallar multiplicando la fuerza por su distancia, la distancia perpendicular a ella donde se está efectuando la fuerza. Listo. Entonces, como es en Y, va a girar hacia allá y la distancia perpendicular es esta. 18. 18 por 150 nos va a dar una torsión de 2.7 kgs por pulgada, ¿cierto? Entonces, esta es nuestra torsión. Ahora, también sabemos que hay un momento a lo largo del eje X, ¿cierto? Entonces, tenemos que nuestro momento va a ser igual a la misma fuerza de 150 por su distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Es de 10. Pues vamos a multiplicar por 10. Entonces esto va a ser igual a 1,5.
Entonces tenemos que es 1.5 igual kits por pulgada. Listo, ya obtenemos las cosas que están presentes en nuestro esquema. Tenemos torsión, momento y fuerza. Listo, entonces vamos a pasar a resolver lo primero que nos pide, que es nuestro esfuerzo en X va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque en X no tenemos nada que interactúe con nosotros. En cambio, en Y tenemos un momento, lo vamos a multiplicar por el radio sobre la inercia. Ya conocemos el momento, que en este caso el momento es de 1.5 kits. Lo vamos a multiplicar por nuestro radio, que es 0,6, sobre nuestra inercia, que es 1/4 de pi por el radio. Entonces, resolviendo esto, nos va a dar que nuestro esfuerzo en Y, nuestro sigma Y, va a ser igual a 8,84 KSI. ¿Cierto? Ahorita vamos a hallar nuestro esfuerzo cortante en XY. Entonces, para hallar este esfuerzo cortante en XY, vamos a hacer la torsión por el radio sobre un momento polar. La torsión 2.7, ¿cierto? Por nuestro radio 0,6 sobre nuestro momento polar 1/2 de pi por el radio a la cuarta, ¿cierto? Entonces esto va a ser que nuestro tau XY va a ser igual a 7.96 KSI. 96 KSI. Listo. Ya resolvimos la primera parte del problema. Nos falta la segunda parte, que nos dice los planos y el esfuerzo principal. Listo, para hacer esto vamos a utilizar nuestra ecuacióncita del tangente de 2 teta p va a ser igual a 2 tau XY sobre la diferencia de los esfuerzos XY. Listo, entonces tenemos que tangente de 2 teta p va a ser igual a 2 por el esfuerzo cortante. Por el esfuerzo cortante. 7.96 sobre la diferencia de los esfuerzos. Entonces teníamos 0 menos 8,84. Esto va a ser igual a menos 1,8. Pero si a esto le sacamos el tangente inverso, vamos a obtener que esto nos da menos 61 grados. Y también sabemos que tenemos el otro ángulo, que es el que está menor a 100, entonces le vamos a sumar 180 a ese 61 grados y nos va a dar 119 grados. Recordemos que esto es 2 veces θ, entonces para obtener θp nos toca dividir todo esto entre 2 y vamos a obtener que el primer ángulo va a ser igual a menos 30.5 grados y el segundo, que es de 59
39.5 grados. 39.5 grados. Listo, ya tenemos. Ahora solo nos falta hallar el máximo. Solo nos hace falta hallar el máximo cortante, que lo vamos a hallar con esta fórmula. Entonces vamos de una vez. El esfuerzo máximo va a ser igual a la diferencia de los esfuerzos, pero como uno es 0, entonces es. Mentiras, vamos a sumar los esfuerzos porque es el promedio. 8,84 sobre 2 más o menos la raíz de este sí es la diferencia. Tenemos 0 menos 8,84 al sobre 2 y todo esto al cuadrado más nuestro cortante, que nuestro cortante era 7,96 igual al cuadrado. Entonces nos va a dar uno positivo y uno negativo, que es el máximo y el mínimo. Entonces nuestro máximo va a ser 13,52 KSI y nuestro mínimo va a ser menos 4,68 KSI. Listo, ya tenemos todas las respuestas. Círculo de Mohr para esfuerzo plano. Se estudió que el círculo de Mohr proporciona un método alternativo basado en consideraciones geométricas para analizar las transformaciones de esfuerzo plano. Entonces, dado que el esfuerzo mostrado en la figura 7.17 se dibuja una recta entre X y Y donde se obtiene el círculo de Mohr. Las abscisas de los puntos A y B representan los esfuerzos principales, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Tenemos que del esfuerzo tenemos 2 θp, tenemos la distancia entre C y el punto X, va a ser nuestro esfuerzo en ese punto, y la distancia, por así decirlo, en Y, que es nuestro cortante, es el cortante en ese punto. Entonces la coordenada según su cortante y su esfuerzo en este punto es la siguiente. Entonces tenemos primero el esfuerzo seguido de su cortante. Tenemos el ejercicio propuesto por el libro. Ejercicio 7.2. Para el estado de esfuerzo plano en la figura, determine a. Los esfuerzos principales y los planos principales. B. Los componentes del esfuerzo ejercido sobre el elemento después de haber sido rotado 30 grados contrario a las agujas del reloj. Lo primero que podemos hacer es con la ecuación, con nuestra ecuacioncita, con nuestra ecuación de el esfuerzo promedio
el esfuerzo promedio va a ser igual a el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2, vamos a obtener que nuestro esfuerzo tenemos 100 y tenemos 60. Entonces 100 y 60. Entonces vamos a decir que nuestro esfuerzo en X va a ser 100 más el esfuerzo en Y, que es 60, esto sobre 2. Entonces tenemos que 180 sobre 2 es 80. Entonces ese es nuestro esfuerzo promedio. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el radio, porque hemos dicho que esto se puede representar como un círculo. Entonces tenemos que nuestro radio va a ser igual a la raíz de Entonces empecemos a construir el círculo para previamente sacar los valores que van para hallar el radio. Tenemos nuestro círculo. Entonces en nuestro círculo tenemos nuestro plano ordenado, y decimos que nuestro C está acá, nuestro centro, y vamos a decir que este 80 que hallamos es nuestro esfuerzo promedio. Entonces acá está nuestro 80, acá está el 80. Entonces el ejercicio nos recomienda, el libro nos recomienda trazar una línea para ubicar nuestro X y nuestro Y a 100,48 y a 60,-48. Esto para facilitarnos los cálculos de los componentes del radio. Entonces tenemos que de C a F, que es este nuestro punto F, hay 20 megapascales, esto al cuadrado, más el segmento F a X. El segmento F a X hay 48 al cuadrado. Esto va a ser igual a 52 megapascales. Entonces, si ubicamos este 52 megapascales, lo vamos a ubicar acá. 52 megapascales. Este sería nuestro punto D y este nuestro punto E. Si seguimos resolviendo nuestro problema, vamos a obtener que tangente de 2θ p va a ser igual a el segmento en X, de X a F, que habíamos dicho que era 48, sobre el segmento CF, que habíamos dicho que era 20. Esto va a ser igual a 2.4, ¿cierto? Entonces, si le sacamos el tangente a esto, va a ser que 2p va a ser igual a 67,4 grados. Pero recordemos que
esto va dividido entre 2. Entonces, teta P va a ser igual 33,7 grados. 33,7 grados. Ahora, a lo que tengamos todos los puntos, vamos a ubicarlos dentro del círculo. 2,6. Entonces, ahora vamos a hallar nuestro esfuerzo máximo y nuestro esfuerzo mínimo. Entonces, lo hacemos con la formulita de la raíz, o si queremos podemos sumar con el círculo. Hagámoslo sumando con el círculo que tenemos. Ya tenemos varias partes del círculo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Acá teníamos 80, acá teníamos 52, el esfuerzo promedio era 52 y de aquí hasta acá era 52. Entonces vamos a sumar para hallar nuestro esfuerzo máximo. 80 más 52 va a ser igual a 132 megapascales. Ese es nuestro esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque es como tener toda esta franja, que es 50 más los sectores sería nuestro diámetro, y ese corresponde a nuestro esfuerzo máximo. Y nuestro esfuerzo mínimo lo vamos a hacer de la siguiente forma, que es de aquí hasta acá. Entonces restar 80 menos 52 y esto va a ser igual a 28 megapascales. Ese 28 lo ubicamos en el punto B, que es acá, y de aquí hasta acá hay 28 megapascales. 28 megapascales. Ahora ya podemos dibujar todo el círculo. Si dibujamos todo el círculo, tenemos que nuestro punto Y, nuestro punto X, tenemos nuestro ángulo de giro, que habíamos dicho que era 33,7 grados. También hallamos que el esfuerzo promedio eran 80 y el esfuerzo mínimo eran 28, y dijimos que el esfuerzo máximo eran 132. Nos falta ubicar el 52 megapascales, que es nuestro punto de aquí hasta acá, nuestros 52 megapascales. A grandes rasgos, nuestro ejercicio ya está resuelto. Este sería nuestro círculo para los esfuerzos. Círculo de Mohr para un estado general de esfuerzos. Considerando un estado general de esfuerzo expresado por sus 6 componentes de esfuerzo, se demostró que el esfuerzo normal en un plano de orientación arbitraria, puede estar
girado, su orientación arbitraria, puede expresarse como una forma cuadrática de los cosenos directores. Por eso tenemos acá tantas flechitas en condición de sus componentes de cortante y sus componentes de esfuerzo correspondiente a su cara, donde está, y al área con la que está interactuando. Esto prueba la existencia de tres ejes principales de esfuerzos y tres esfuerzos principales en cualquier punto dado, girando un elemento cúbico con respecto a cada uno de sus tres ejes principales. Transformación de deformación plana. En la transformación de deformación plana, lo que hacemos es usar las ecuaciones de esfuerzo y cortante y reemplazamos esos esfuerzos por la deformación. O sea, en el esfuerzo en X vamos a utilizar la misma y cambiamos los esfuerzos en X por su respectivo deformación. Y igual en Y, pero igual en el tangente. Pero recordemos que en este caso vamos a usar la deformación cortante como la deformación cortante media. Y igual en el cortante, por eso en el cortante desaparece su fracción de 2, desaparece por este motivo. Círculo de Moore para deformación plana. Entonces, ya sabíamos con lo anterior, con los esfuerzos, de igual manera se construye el círculo de Moore. Entonces, tenemos que nuestra deformación promedio es la suma de las deformaciones y las dividimos en 2, y el radio va a ser igual a su deformación cortante. Tenemos el ángulo, que es θp, que es este ángulo θp. De igual manera, la deformación máxima de O hasta A, la deformación promedio de O hasta C y la deformación mínima de O hasta B. La deformación cortante máxima en el plano es la de C hasta D, y la deformación cortante máxima real es el diámetro de C y D. Entonces, aplicando los dos últimos teorías, vamos a solucionar este ejercicio que habla de las deformaciones. El ejercicio 7.4 nos dice: en un material en estado de deformación plana, se sabe que el lado horizontal de un cuadrado de 10 por 10 milímetros se alarga 4 micromilímetros, mientras que el lado vertical permanece constante y el ángulo en el que la esquina izquierda inferior aumenta en 0,4 por 10 a la menos 3 radianes. Determine a. Los esfuerzos principales, los ejes principales y las deformaciones principales. B. La deformación cortante máxima y la correspondiente deformación formal. Primero, vamos a establecer la deformación en X, que va a ser igual a los 4 por 10 a la menos 6 metros sobre 10 por 10 a la menos 3 metros. Esto va a ser igual a 400 micrómetros, que es lo que se deforma en X.
la deformación en Y va a ser igual a 0 porque se dice que mantiene constante. Y la deformación cortante Y, XY, recuerde que estaba sobre 2, va a ser igual a 200 micrómetros. Entonces ya tenemos cómo graficar nuestro círculo. Tenemos nuestro círculo y vamos a decir que nuestro punto X está acá y tiene coordenadas 400,200 y nuestro punto Y tiene coordenadas 0, menos 200. 0 es de la deformación en y el menos 200 va a ser la deformación cortante. Listo. Seguimos avanzando y vamos a obtener la deformación promedio. Nuestra deformación va a ser la deformación en X. La deformación en X que habíamos dicho que era 0, que esa es 400, y la deformación en Y es 0 sobre 2, esto va a ser igual a 200 micrómetros. Y a partir del círculo vamos a hallar nuestra distancia de 0 hasta Y. De 0 hasta Y. O sea, esta distancia comprendida. Entonces, vamos a decir que es 200. De 0 hasta Y va a ser igual a 200. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el radio de nuestro círculo. El radio de nuestro círculo va a ser igual a 200 al cuadrado más los otros 200 de O hasta Y al cuadrado. Esto va a ser igual a 283 micrómetros de deformación. La deformación en A, nuestro punto A del círculo, o sea, nuestro punto A es este y nuestro punto B es este. Este es nuestro punto O y este es nuestro centro. Listo, nuestra deformación en A va a ser igual a la distancia de O hasta C, ¿sí? Más el radio. La distancia de O a C habíamos dicho que era 200 más el radio que es 283. Esto va a ser igual a 483 la deformación en A, y la deformación en B va a ser igual a la distancia de O a C, que es 200 menos el radio. Esto va a ser igual a menos 83. Para hallar la deformación máxima cortante, sabemos que nuestra deformación cortante máxima sobre 2 fue la que hallamos en el radio, en nuestro radio. Entonces, ahora vamos a multiplicarla por 2
por 2 para obtener la deformación cortante máxima, que sería 566 micro. Y eso sería todo. Y faltaría la deformación normal, que la deformación normal es la que ya habíamos hallado, que teníamos nuestros 200 acá y acá. Círculo de Moore para un estado de deformación tridimensional. Tenemos el círculo de Moore normalito, el que siempre hemos trabajado, que tenemos nuestra deformación en A, nuestra deformación en B, tendríamos nuestro centro por acá y todo esto, ¿cierto? Nuestra deformación máxima, nuestra deformación mínima hasta B y eso. Pero ahora vamos a agregarle la deformación en C, que lo que nos hará indicar es cómo unir esos dos deformaciones y las vamos a sumar, y ese diámetro que obtenemos es nuestra deformación máxima y nuestro punto de D hasta E sigue siendo nuestra deformación cortante máxima real. Igual modo, solamente es tal cual el círculo, pero ahora le vamos a agregar C, y a partir de ese C vamos a hacer un círculo más grande y lo vamos a llamar que es nuestra deformación, y entonces nuestro D' y E' es nuestra deformación máxima real. Y a partir de donde se encuentre nuestro B y nuestro C, podemos decir que el esfuerzo mínimo es igual a 0 o que el esfuerzo mínimo es negativo. En este caso el esfuerzo mínimo es positivo. Tenemos un ejercicio para resolver a partir de los conocimientos que acabamos de adquirir. Ejercicio 7.5. Como resultado de medidas hechas en la superficie de un componente de máquina con galgas extensiométricas orientadas de varias maneras, se ha establecido que las deformaciones principales en la superficie E de A son más 400 por 10 a la menos 6 pulgadas sobre pulgada, y la deformación en B va a ser igual a menos 50 por 10 a la menos 6 pulgadas sobre pulgada. Si el módulo de Poisson para el matricial dado es B igual a 0.3, determine A. La deformación cortante máxima en el plano. B. El valor real de la deformación cortante máxima cerca de la superficie del componente. Lo primero que hacemos es hallar la deformación cortante máxima. Entonces vamos a coger ese 400 por 10 a la menos 6 y lo vamos a sumar el 50 por 10 a la menos 6. ¿Por qué sumar? Porque recordemos que si tenemos el círculo, la deformación máxima es de C hasta D y de D hasta E. Entonces lo sumamos y obtenemos el diámetro, que es la deformación cortante. En este caso la deformación cortante va a ser igual a 450 por 10 a la menos 6 radianes. Ahora sí, grafiquemos lo que tenemos.
tenemos que nuestro punto A, la deformación en A era 400 y la deformación en B era menos 50. Entonces nuestro eje coordenado pasa más o menos por acá. Listo, entonces aquí es nuestro O, aquí es nuestro B y aquí es nuestro A. En este punto sería nuestro punto D y aquí nuestro punto E. Entonces, de aquí hasta aquí tenemos 450, que es la deformación en 450 por 10 a la menos 6 radianes, que es nuestra deformación, ¿cierto? Y para hacer la segunda parte, que es nuestra deformación cortante máxima, pero la que ellos llaman el valor real de la deformación cortante máxima, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que la deformación máxima va a ser igual a entonces primero vamos a utilizar nuestra formulita, que es nuestra deformación en C va a ser igual a menos B sobre 1 menos B por E más E de B, E de A por E de B, ¿cierto? Entonces tenemos la deformación en C va a ser igual a menos 0.3 sobre 1 menos 0.3, 0.7 por la deformación, la suma de la deformación, da menos 350. Menos 350 por 10 a la menos 6 radianes, ¿cierto? Entonces nuestro esfuerzo, nuestra deformación en C va a ser igual a menos 150 por 10 a la menos 6 radianes por 10 a la menos 6 radianes. Entonces, si hacemos nuestro Y máximo, que es 400 por 10 a la menos 6 más el 150 que acabamos de obtener, por 10 a la menos 6 va a ser igual a 550 por 10 a la menos 6 radianes. Listo, ahorita dibujemos cómo sería nuestro círculo. Entonces tenemos que estamos por acá, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar nuestro menos 150, está por acá. Aquí tenemos nuestro punto B, que era nuestro inicial, que venía algo acá así y algo de esta forma, semejando que es un círculo perfecto y que pasa por acá. Entonces tenemos que aquí, este es el punto menos 50, este es el punto menos 50, ¿cierto? La deformación máxima cortante es esta, entonces son 550 por 10 a la menos 6 radianes por 10 a la menos 6 radianes. Este punto recordemos que es el 400 que teníamos inicialmente de la deformación en A, la deformación en B que es menos 50, la deformación en C que es menos 150 y la suma de esos diámetros, por así decirlo, nos va a dar 550, que es la deformación real de nuestro objeto bajo esas condiciones. Medidas de deformación.
En estas medidas de deformación tenemos la roseta de deformación. La roseta de deformación es el uso de galgas extensiométricas para medir las deformaciones normales en la superficie de un elemento, considerando una roseta de deformación que consta de 3 medidores alineados de rectas con diferentes ángulos, como lo vemos acá, 3 ángulos diferentes, θ1, θ2 y θ3, con respecto al eje X. Así que se describen las relaciones entre las medidas de la deformación E1, E2, E3 y las componentes de la deformación con respecto a X, con respecto a Y y la deformación cortante en XY. Entonces, de aquí obtenemos las 3 ecuaciones que usamos a partir de sus ángulos y del tipo, la deformación a la cual estamos analizando. Esfuerzos bajo carga combinada. Los esfuerzos bajo carga combinada lo que hacen es combinar ciertos conocimientos previos que hemos adquirido a lo largo del curso para calcular los esfuerzos en condiciones de carga generales. Lo que hacemos es hacemos un corte en el centro de masa de nuestra figura o de nuestro elemento que estamos estudiando, y de ahí obtenemos que estas cargas combinadas nos generan un cortante, una torsión, un momento y sus respectivas fuerzas que están interactuando a lo largo de este eje. Esto nos permite establecer los esfuerzos principales, la orientación de los planos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto K o en el punto Q o en el punto H, perdón. Se determinaron por alguno de los métodos presentados que ya se han explicado a lo largo de este capítulo 7, donde se obtienen los valores del esfuerzo en X, el cortante en X, Y y el cortante en XZ'. Esto es todo.